Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de los intervalos aumentados y los intervalos disminuidos. Como te había comentado en el video anterior, es importante que te memorices esta tabla, que esta tabla contiene los intervalos justos, mayores y menores, y esta tabla nos va a ayudar a poder encontrar y a poder estudiar los intervalos aumentados y los intervalos disminuidos. Así que he dejado la tabla para que podamos tomarla como referencia en caso de que no te hayas memorizado pues la misma, ¿no? Entonces vamos a empezar con los intervalos aumentados y vamos a empezar a dictar algunas fórmulas para que podamos ir encontrando y entendiendo esto de los intervalos aumentados y posteriormente de los intervalos disminuidos. Entonces veamos los intervalos aumentados. Cuando a un intervalo, ya sea justo o mayor, le agregamos medio tono, este se va a convertir en un intervalo aumentado. Entonces veamos esta fórmula. Intervalo justo más medio tono es igual a un intervalo aumentado. Para señalar que es un intervalo aumentado podemos ocupar simplemente aún, que es del español, aumentado. Podemos también ocupar auge, que es del inglés, o el símbolo de más. Cualquiera de estos tres nos va a decir que es un intervalo aumentado. Entonces, aquí tenemos justo más medio tono es igual a un intervalo aumentado, mayor más medio tono, también nos va a dar un intervalo aumentado. Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos con una quinta justa. Empezamos con el re a la. De re a la tenemos una quinta justa y esta quinta justa pues tiene 3 tonos y medio, por eso es quinta justa. Entonces, esta quinta que tiene 3 tonos y medio, por lo cual es una quinta justa, si nosotros le aumentamos medio tono, entonces se va a convertir en una quinta aumentada. Entonces, ¿cómo le podemos aumentar medio tono a esta quinta? Pues de dos formas. Le puedo poner un sostenido al la y entonces de re a la sostenido van a ser 4 tonos y también podemos hacerlo de otra forma. En lugar de ponerle sostenido a la, le vamos a poner un bemol al re y entonces de re bemol a la también tenemos 4 tonos, lo cual haría que fuese una cuarta, perdón, una quinta de 4 tonos, que sería una quinta aumentada. Entonces, en este caso, le vamos a poner solamente el sostenido al la. Y aquí ya tenemos nuestra quinta aumentada, ¿vale? Entonces, esta quinta aumentada, recuerda que tiene 4 tonos. Ahora hagamos con un intervalo mayor. Por ejemplo, el de tercera mayor. Tenemos aquí un mi. De mi a sol tenemos una tercera menor, porque es tono y medio, de mi a sol. Entonces, una tercera de un tono y medio tenemos una tercera menor. Si yo quiero hacer la tercera mayor, pues entonces le pongo aquí sostenido. Le puedo poner aquí sostenido. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tercera mayor. Ahora, para que la tercera mayor sea aumentada, le tengo que sumar medio tono. Aquí puedo hacer dos cosas. Una, lo mismo, aumentarla por encima o aumentarla por debajo, es decir, bajarle medio tono o bajarle medio tono a la nota base o subirle medio tono a la segunda nota. En este caso, yo le voy a hacer bemol al mi. Entonces aquí tenemos ya 2 tonos y medio del mi bemol al sol sostenido. Entonces es una tercera que tiene 2 tonos y medio. Entonces, esta tercera, la tercera mayor tiene 2 tonos, entonces una tercera de 2 tonos y medio sería una tercera aumentada. Y aquí le vamos a poner tercera aumentada. Uno más, vamos a hacerlo con una sexta. Vamos a ir con sexta mayor. Vamos a poner de un fa a un mi. Aquí tenemos, ay, perdón, dije una sexta, pero esta es una séptima. Entonces hagámoslo con la séptima. Entonces aquí tenemos una séptima y esta es una séptima mayor.
Aquí lo mismo, si yo le pongo a este un sostenido, entonces sería una séptima aumentada, o si le pongo a este fa un bemol, lo mismo, tendríamos una séptima aumentada. Y en este caso, pues le voy a poner al mi, el sostenido. ¿Vale? Entonces tenemos de fa a mi sostenido, tenemos una séptima, pero con 6 tonos. ¿Vale? Porque de fa a mi teníamos una séptima mayor de 5 tonos y medio, y ahora tenemos una séptima, pero en lugar de que sean 5 tonos y medio, son 6 tonos, por tanto es una séptima aumentada. Esto de pronto puede ser un poco confuso para algunas personas porque muchos piensan que el mi no tiene sostenido, pero en la teoría pues sí le vamos a poner sostenido, aunque enarmónicamente pues va a sonar como un fa. Lo mismo, este intervalo pues es un intervalo enarmónico con la octava de fa. O sea, si yo pongo fa a fa, que es una octava justa, es lo mismo, o más bien suena igual que una séptima aumentada de fa, ¿vale? Entonces, espero que no te haga un poco de, que te confunda un poco, pero recuerda que la enarmonía quiere decir que cuando dos, ya sean sonidos, intervalos, acordes o escalas, suenan de la misma manera, pero tienen nombre diferente, entonces se dice que son sonidos enarmónicos. Entonces aquí, bueno, te repito, de aquí a acá, pues son 6 tonos y es una séptima aumentada, pero sería lo mismo si yo hiciera de fa a fa natural, ¿vale? Sería igual, pero este sería una octava justa, mientras que esta es una séptima aumentada. Entonces, por ahora, pues simplemente vayamos haciéndole caso a nuestras fórmulas para encontrar pues los intervalos aumentados y disminuidos. Bueno, entonces aquí tenemos los aumentados y ahora hablemos de los intervalos disminuidos. Entonces aquí pondremos disminuidos. Bueno, aquí también la voy a dividir. Intervalos disminuidos. Aquí, los intervalos justos, si a un intervalo justo le resto o le quito medio tono, entonces este se convierte en un intervalo disminuido. Para señalar que es un intervalo disminuido, podemos ponerle dis del español disminuido, dim del inglés. También podemos ponerle el signo de menos, o incluso aquí podemos poner el signo de grados, que es un pequeño circulito arriba del intervalo. Entonces, cualquiera de estos 4 podemos ocupar para poder decir que es un intervalo disminuido. Entonces, justa menos medio tono es igual a un disminuido. Y en este caso, el menor, no el mayor. Aquí sí era el mayor, pero en este caso el menor. Si al menor le quitamos medio tono, entonces nos da un intervalo disminuido. ¿Vale? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque nos podemos confundir con que al mayor le quitemos medio tono y se convierte en disminuido. No, si al mayor le quitamos medio tono, se convierte en un intervalo menor. Y ahora, si al menor le quitamos medio tono, entonces se convierte en un intervalo disminuido. ¿Vale? Justos, menos medio tono, disminuido. Menor menos medio tono, disminuido. Y veamos algunos ejemplos de esto. Vamos a hacer ahora el de cuarta. Tenemos de mi, bueno, ya ocupé un mi acá, pero bueno, de mi a la. Bien, tenemos de mi a la una cuarta y es una cuarta justa porque tenemos 2 tonos y medio. Entonces, si a esta le quitamos medio tono y la hacemos de 2 tonos en lugar de 2 tonos y medio, y para eso podemos ocupar ya sea un bemol acá en el la. Entonces, si hacemos de mi a la bemol, esta sería una cuarta disminuida, ¿vale? Pero lo mismo, si queremos dejar el la natural y a este mi le ponemos un sostenido, ¿ok? Para acortar el intervalo medio tono, entonces de mi sostenido a la también tenemos 2 tonos. Entonces sería una cuarta disminuida. Pero bueno, aquí vamos a ponerle bemol.
al la. Entonces, de mi a la bemol tenemos una cuarta disminuida. Bien, ahora veamos con algún intervalo menor. Por ejemplo, vamos a ver con un re, perdón, con un fa a un re bemol, ¿vale? Aquí tenemos una sexta menor, ¿vale? De fa a re tenemos una sexta menor, tenemos 4 tonos, entonces una sexta menor. Para que este lo hagamos un intervalo disminuido, podemos hacer dos cosas. La primera es restarle medio tono a la de arriba, o sea que sea un re con 2 bemoles, re doble bemol, o ponerle un sostenido al fa para que se haga más corto pero por debajo. Entonces, cualquiera de los dos nos funciona. Por ahora yo le voy a poner aquí al fa sostenido para que tengamos aquí simplemente 3 tonos y medio. Entonces, aquí tenemos 3 tonos y medio de fa sostenido a re bemol y por tanto nos da una sexta disminuida, ¿sale? La sexta menor es de 4 tonos y la sexta disminuida es de 3 tonos y medio. Vemos un último ejemplo. Tenemos quintas, terceras, séptimas, cuartas, sextas. Vamos a ocupar una segunda. Bueno, vamos a ocupar una octava. De el sol al sol. Tenemos octava justa. Ah, no, pero vamos a hacerlo ahora con... bueno, sí está bien, octava justa. Entonces, aquí tenemos la octava justa. Y si aquí le ponemos a este sol un bemol, y sería de sol a sol bemol, pues entonces ya tendríamos una octava disminuida. O también si a este le ponemos un sostenido, entonces ya de sol sostenido a sol natural, igual tendríamos una octava disminuida, ¿vale? Aquí le voy a poner al este un bemol y entonces aquí tenemos una octava disminuida. Bien, entonces aquí, como te decía, es muy importante que podamos tener esto bien claro, bien aprendido, para que de esta forma, pues simplemente entendiendo estas fórmulas, pues pueda ser mucho más sencillo poder obtener los intervalos aumentados y los intervalos disminuidos. Ahora bien, vamos a ver acerca de los intervalos que son doble aumentados o doble disminuidos. Para los doble aumentados, vamos a tener que un intervalo aumentado, si le sumamos medio tono, ¿vale? Entonces nos va a dar un doble aumentado. Y si a un intervalo disminuido le restamos medio tono, entonces va a ser un intervalo doble disminuido. Bien, y para poder ejemplificar esto, pues ya tenemos estos intervalos y pues simplemente vamos a agregarle a los aumentados y a quitarle a los disminuidos para hacerlos doble aumentado o doble disminuido. Entonces, por ejemplo, a esta quinta, que tenemos una quinta aumentada, para que pueda ser más amplia, podemos poner un doble sostenido aquí o un bemol en el re. Entonces yo aquí voy a poner un bemol, así ampliamos el intervalo medio tono y este ya sería un doble aumentado. En el caso de la tercera de la tercera aumentada para hacer la doble aumentada, aquí le pondríamos un doble bemol o un doble sostenido. Entonces, pues yo aquí, bueno, lo voy a tratar de borrar y aquí una X que significa doble sostenido. Entonces, de mi bemol a sol doble sostenido va a ser una tercera doble aumentada. ¿Vale? De la séptima aumentada, pues lo mismo. Vamos a ponerle un bemol acá o un doble sostenido aquí para que pueda ser una séptima doble aumentada.
Y en el caso de los disminuidos, pues entonces se trata de hacer medio tono más pequeño para que sea un doble disminuido. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner un sostenido a esta, al mi bemol, lo estoy acortando por debajo y esta sería ya una cuarta doble disminuida. O en el caso de esta, de la sexta, pues aquí pues le pondría un doble bemol, aquí, para hacerla aún más pequeña. Entonces sería de fa sostenido a re doble bemol, ya sería una sexta doble disminuida, ¿sale? Entonces, pues básicamente es entender primero esta tablita. Después de esta tablita, pues entender estas fórmulas que nos van a ayudar a encontrar fácilmente cualquier intervalo. Entonces, pues espero que te haya servido esta clase, que le hayas entendido a esto de los intervalos aumentados, los intervalos disminuidos, que la verdad siento que no es nada difícil, si nosotros simplemente aplicamos las fórmulas, es bastante sencillo encontrar los intervalos, pero pues obviamente es necesario que lo puedas entender y puedas, te digo, memorizar esta tabla. Y para que lo puedas ir entendiendo mucho más, pues es necesario que puedas hacer bastantes ejercicios de clasificación de intervalos y para eso pues he dejado una serie de ejercicios como en cada video de que puedas tú clasificar los intervalos. Entonces puedes encontrarlo en mi página web y descargar el PDF con todos estos ejercicios. Recuerda en www.tamus.mx. Si te ha gustado este video, pues regálame un me gusta y suscríbete al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.